Entre paréntesis. Conversaciones íntimas sobre lo que nos está pasando. Si hay recuperación o no, hace una recesión técnicamente. Con Héctor Rincón. Entre paréntesis. Bienvenidos. Un placer estar con ustedes. Un saludo afectuoso y fraternal y confinado para este programa Entre paréntesis, en el cual seguiremos conversando íntimamente sobre lo que nos está pasando a propósito del coronavirus y de sus efectos residuales en la sociedad. Hoy vamos a tener al padre Diego Jaramillo, que es un sacerdote de la congregación Jesús y María, es un sacerdote eudista, a quien seguramente muchos de ustedes han visto en las noches o en los anocheceres en su Minuto de Dios. Él estudió teología en la Universidad Javeriana y también en un instituto en París. Y es el presidente de la Corporación Minuto de Dios, que es inmensísima. Es algo que mantiene abiertas cantidad de escuelas, universidad, emisoras, librerías, centros de salud en todo Colombia. Es verdaderamente un grupo económico social dedicado a solucionar temas sociales. Y en el otro lado, simultáneamente tendremos a Gonzalo Pérez, que es presidente del Grupo Sura, otro empresario de otro nivel y en otra dimensión, llamémoslo así. Gonzalo Pérez es abogado, hizo estudios de especialización en seguros en Suiza y de administración en Chicago. Es alguien que ascendió hasta esta posición importante dentro de las empresas antioqueñas en todos los campos de seguro. Fue presidente de Suramericana de Seguros hasta llegar pues a esta cumbre de ser el presidente del Grupo Sura, y participa además en fundaciones que empujan asuntos sociales y asuntos culturales, como por ejemplo la Fundación de Empresarios para la Educación, de Empresarios para la Paz, la Orquesta Filarmónica de Medellín y un etcétera. Con ellos dos, el padre Diego Jaramillo y con Gonzalo Pérez, vamos a conversar entre paréntesis, programa 2. Bueno, al comienzo de todo esto que nos está pasando, hubo quienes pensaron que se trataba probablemente de un tiempo, de unas vacaciones no pensadas, de un sabático no pedido, y que el confinamiento era un periodo apto para la creación. ¡Qué dicha! En la medida que se fue extendiendo, empezaron a verse los daños que ocasionaba un confinamiento y empezó a aparecer la figura del confinado y las dificultades propiamente dichas. Como tengo dos empresarios de distintos ángulos, quiero preguntarle al padre Diego Jaramillo, ¿cuáles han sido los resultados que usted ha visto en materia educativa que ha ocasionado el coronavirus durante tanto tiempo de confinamiento y de presencialidad o no en el aspecto que usted más maneja desde la Corporación Minuto de Dios, padre? Bueno, aquí para nosotros ha sido un cambio total, porque de tener la presencia permanente de jóvenes de la universidad o del colegio o desde el jardín infantil, ahora estamos en nada, porque ni siquiera en esta semana la alternancia, porque al principio cerramos, después se fue abriendo poco a poco, pero ya que no, los muchachos no pueden venir,
se ha ido desarrollando la educación virtual. Entonces hemos hecho un esfuerzo para que los muchachos, sobre todo los de familias pobres, puedan tener su computador en la casa. Hemos tratado de conseguir computadores, bien sea porque nos regalan algunos ya medio usados, bien sea porque hemos comprado muchos y hemos repartido por todas partes. Pero eso no es tanto el hecho material de tener el computador, sino que los muchachos se han ido habituando a ese nuevo sistema. Y no solo los muchachos de la universidad, sino nosotros mismos. Me parece que al doctor también le pasa lo mismo, al doctor Gonzalo, porque gran parte del tiempo es en reuniones virtuales. Entonces las juntas, yo no salgo de una junta todo el día, y aquí son, porque el Minuto de Dios hay universidad, pero hay colegio, pero hay una parte que es medios de comunicación y librerías y emisoras, hay otra parte que es para los campesinos, otra para los trabajadores, otra es una cooperativa, y entonces hay un montón de juntas directivas permanentemente. Y además de eso, las academias a las que asisto y las reuniones de consulta, de manera que la vida cambió, la vida se volvió una alternancia y una comunicación virtual. ¿Y cómo será Sura si eso somos nosotros? Bueno, ahorita me contará, padre, ¿cuál cree usted que va a ser el resultado a largo plazo de esta ausencia de presencia y de este traumatismo de no asistencia, de no tener compañeros, por ejemplo? Pero voy con Gonzalo Pérez. Para ustedes, como empresarios de otro orden, ¿qué ha significado esta renuncia a la comunicación permanente con la gente? ¿Qué ha significado la costumbre de no habitar lo que antes era habitualmente habitable? Y perdónenme todas las palabras tan parecidas. No, Héctor, yo creo que muchas cosas. Empecemos por lo básico. Lo básico es una gran muestra de la capacidad de transformación que tienen las personas y la verdad, la capacidad de adaptarse tan rápido. Lo primero que nos sorprendió es que de un día para otro fuimos capaces de hacer lo que tal vez en la vida normal hubiera sido un proyecto de N años. Eso habla muy bien de los seres humanos y de las sociedades. O sea, y no nos pasó solo a nosotros, seguro al padre Jaramillo y a todas las entidades les pasó o nos pasó lo mismo. O sea, fuimos capaces de transformarnos y de adaptarnos. Y en un principio sentimos que éramos más eficientes, solo en un principio. Se empezó a sentir la no necesidad y se llegaron inclusive pues a famosas revistas decir que ya las oficinas no eran necesarias, que ya no era necesario el transportarse, que mientras íbamos de un lugar a otro, ahora pues simplemente cambiábamos a un clic la reunión y que eso era síntoma de eficiencia. Y después viene un tanto lo que ya es, y ahora lo estaban mencionando, como esa sociedad del cansancio. O sea, ya viene un agotamiento. Eso significa el estar solo con dos órganos de los sentidos en las reuniones, que es pues el auditivo y el visual, pero el perder el espacio, el perder el contexto, el no ser oportuno o inoportuno en una reunión, ese contacto en las esquinas, ese contacto en el escritorio, esa conversación informal, ahora la estamos sintiendo como inclusive falta de capacidad en la creatividad, en la innovación, en sentirnos un poco más seres humanos y sentirnos mucho más equipo de trabajo. La verdad es que es muy distinto hacer equipos de trabajo a través de la virtualidad. Yo creo que hay un buen grado de desengaño. Se nos trajo, como dirían los empresarios, a valor presente aquello que era el sueño de la virtualidad y de la eficiencia y de que todo lo íbamos a hacer a través de los computadores. Llega en un momento de la pandemia, nos trae la pandemia y nos dice el ser humano ante todo es humano, requiere ese contacto personal, requiere mirarse a los ojos, requiere sentirse, y eso todo es en fruto pues no solo al desarrollo humano, sino indudablemente al desarrollo de las empresas, de la innovación, de la creatividad, de por qué no decirlo, de la comunidad y de crear cultura organizacional que es tan importante. Muy bien, padre, hay un aspecto que es llamativo. Dijéramos, en cuanto al tema económico, a las finanzas, al crecimiento, al Producto Interno Bruto, hay mucha información siempre,
de cuánto se va a demorar el mundo en reponer el quebranto sufrido por los años o por los meses de receso. Y hay cálculos. Hace muy poco Bill Gates dijo que el mundo volverá a ser en el año 22. En fin, pero no hay un cálculo, uno no lee cuánto se va a demorar el mundo educativo en reponer los problemas que deja el aislamiento. ¿Cuál es el daño que genera el aislamiento, el confinamiento, la ausencia de los niños en los colegios? ¿Cuándo se podrá eso reponer? ¿Cuál es el tamaño del retroceso, en su opinión, padre Diego Jaramillo? Pues yo creo que uno deja de fijar el futuro con fechas precisas, porque va pasando lo que uno menos espera. Yo recuerdo en marzo del año pasado, que bajé un fin de semana a un pueblo vecino aquí de Bogotá, clima caliente, porque allá vive la única hermana que me queda ya en la vida. Y entonces fui a pasar el fin de semana con ella. Pero cuando me venía me dijeron que no se podía porque la alcaldía y la gobernación de Cundinamarca habían pedido que no hubiera transporte en las carreteras. Entonces resulté quedándome, lo que era un fin de semana, resulté quedándome 2 meses. Al fin me vine, estuve aquí en el mes de mayo y todo ha sido distinto, todos los días se va cambiando. Hay un decreto de la alcaldía que dice que entonces no salgan los jueves, viernes y sábados o los sábados, domingos y lunes, y al otro día lo cambian, y luego que hay alternancia, pero luego que no la hay, y luego que se puede ir al banco, pero que no, que tiene que ser con cédula y según el número como termine, y luego que para salir a la calle tiene que ser con pico y placa, y entonces uno busca la placa y se queda sin el pico. Entonces todos los días es distinto. De manera que yo ya no me atrevo a fijar. Tú lo acabas de decir, Héctor, que alguien pensaba que en el año 22 se acaba la pandemia. Ojalá, sí. Ojalá se terminara antes. Sí, que ahí va a quedar expuesta, dijéramos, elaborada y lista la nueva normalidad. Esta es una opinión de Bill Gates, me imagino, calculando vacunación y todo aquello. Ojalá, te digo, porque ahora yo ya me puse mis 2 vacunas, sí. De manera que por ese lado tengo una cierta tranquilidad, pero estoy tomando, un doctor me recetó algo que dicen que eso es, que no es conveniente, pero a mí me ha sido maravilloso, porque el doctor me recetó dióxido de cloro, y entonces comencé a tomar dióxido de cloro todos los días, y desde abril del año pasado no me ha dado una gripa. ¿Verdad? Eso que por la edad y por todo yo sería ya del rango de los que no pueden salir a la calle ni moverse. Yo he ido a Arauca, he ido a Saravena, he ido al Meta, me he movido por muchas partes con las debidas precauciones, por supuesto, pero ojalá que volvamos a lo normal, porque realmente estamos en una vida como de a traguitos. Pero dijéramos que volver a la normalidad, es decir, es volver a almorzar con amigos, dijéramos. Bueno, te invito cuando puedas venir, pero de todas maneras. Eso en un sentido social es volver a la normalidad, es decir, llegar a la oficina a las 9, a las 8, no sé a qué hora se llega, en fin. Pero ¿cuál es el resultado que después de que de que regrese la normalidad, cuál es el lastre que puede haber quedado, por ejemplo, en lo que decía Gonzalo Pérez, de las dificultades de reanudar ya la relación hombro con hombro, de discusiones en la reunión presencial? ¿Eso como costumbre se puede retomar ahí mismo o ya hay creado con el teletrabajo un batallón de cusumbosolos que ya no aguantan una discusión personal, sino que trabajan solitos y ya no tienen tanto deseo de compartir discusiones con su mesa? Es una pregunta. Todo eso es una pregunta. Creo que es muy posible que lo que estamos viviendo nos marque. Sí. Pero cómo va a ser exactamente no sabemos. Mucha gente dice, no, ya lo antiguo pasó.
Ahora es un mundo nuevo, Es cierto. con todo, pero Es una ¿cómo nueva será? realidad, es cierto, pero dijéramos, se puede hacer un pronóstico sobre qué puede pasar, porque esto deja unas heridas, esto deja unas cicatrices, esto deja un nuevo comportamiento. Uno diría, Héctor, que es casi que imposible, y ahí quisiéramos de manera importante decir, estamos muy enseñados como a las métricas, y todo está regulado, y eso nos está enseñando esta pandemia y este COVID-19, a que cuando estábamos enseñados a las métricas, a los valores presentes netos que ahora mencionaba, a la planeación, a los cronogramas, pues como dice el padre Jaramillo, ahora es la incertidumbre que siempre ha existido, solo que ahora nos la pusieron muy de frente y muy en el corto plazo a saber que la vida por naturaleza es incertidumbre. Hay algo que se ha perdido, hay una frase que es muy bonita, a nadie le quitan lo bailado y lo vivido. O sea, estos 2 años que no bailamos ni vivimos, pues casi que de alguna manera son irrecuperables. Lo que quisiéramos que pasara más bien es que fuéramos capaces de retomar algunos rumbos y que esa nueva normalidad, ojalá aprendiéramos en tan corto plazo, yo lo dudo mucho, pero que ojalá esa nueva normalidad nos llevara a apreciar ese contacto personal, apreciar la conversación, esa conversación que no tuvimos y que reaccionáramos en sentido positivo a apreciar la espontaneidad, a apreciar la capacidad de relacionarnos, a apreciar otra vez el hecho de que estamos viviendo, como dice todo el mundo, en un mismo barco, aunque pues rápidamente empezamos a tener de pronto vestigios de que cuando podemos abandonar el barco lo abandonamos. Esas son las vacunaciones y no me quiero, las vacunas, y no me quiero meter en esas profundidades, pero creo que va a haber unos años, un par de años, en que los perdimos de vivir ese ser humano, que tampoco es vivir este ser humano en libertad, que también nos afecta, vivir este ser humano en sociedad, que yo creo que no va a ser recuperable, pero que ojalá aprendamos a valorarlo una vez podamos, como dices tú, irnos a almorzar con el amigo o conversar en las oficinas con la tranquilidad que conversábamos antes. Yo creo que lo que nos queda aquí, la gran reflexión, es cuál es la nueva normalidad que quisiéramos tener y si este espacio nos sirvió para esa reflexión de esa nueva normalidad que quisiéramos tener, y ahora claramente, yo creo que esta pandemia nos ha mostrado que teníamos rumbos equivocados y que hay que recuperar alguna parte de esos rumbos equivocados, la inequidad, por ejemplo, la misma inequidad que dice el padre Jaramillo en materia de educación y que tú ahora mencionabas, pues nos la volvieron una realidad. Esa nueva normalidad, ese espacio que hoy nos está haciendo exacerbar las inequidades que teníamos, ojalá cuando nos podamos juntar, nos juntemos en sociedad para repensarnos un poco y retomar rumbo. Yo creo que esa sería la lección que a mí me gustaría, como un puñado de sueños, en que la nueva normalidad nos llevara a retomar rumbos que creo que habíamos perdido. El ser humano en sociedad, el ser humano no solo como individuo en el respeto del individuo, pero el ser humano en sociedad, que creo que lo habíamos perdido en estas últimas décadas y que ahora es importante que retomemos. Ojalá esa sea la nueva normalidad. Esperemos que sí, esperemos que ustedes sigan con nosotros después de una pausa. Entre paréntesis, conversaciones íntimas sobre lo que nos está pasando. Hoy con 2 presidentes, el padre Diego Jaramillo de la Corporación Minuto de Dios, Gonzalo Pérez del Grupo Sura.